¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es León Altamirano Pérez, soy abogado, nacido y criado en Tabasco. Hace ya aproximadamente 4 años que estoy en el tema de la gestación materna sustituta, conocida como subrogación. Eh, hay una, hay una cuestión que me gustaría platicar primero que nada, que es el tema del marco legal en referencia a todo lo que hace la mención de la gestación materna sustituta, que es el nombre legal en Tabasco. Siempre hay una pregunta que se hacen todos los extranjeros en relación a qué es o qué le da a un extranjero, primero que nada, el derecho a poder contratar en un país extranjero. El Código Civil, en el artículo 2, habla de la aplicación de las leyes. Este artículo 2 del Código Civil va de la mano con las reformas hechas para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en él da la pauta, y creo que es bastante claro, que esta ley se va a aplicar a todos los habitantes del estado de Tabasco, ya sean nacionales o extranjeros, sean transeúntes, estén domiciliados. Cualquier tipo de estancia dentro del territorio tabasqueño le da al extranjero la oportunidad de sujetarse a las mismas garantías que ofrece la Constitución Política en el territorio mexicano y, en este caso, en territorio tabasqueño. Es la verdad que la parte fundamental sobre la cual descansa la tranquilidad de nuestros clientes, de nuestros pacientes, que siempre tienen esa duda, siempre tienen el temor de decir cómo voy a hacer válido un contrato en un territorio extranjero. Entonces, esta es la pauta que tenemos dentro del territorio tabasqueño, que, vuelvo a repetirles, va de la mano junto con el artículo 1 de la Constitución, que es donde descansan las garantías individuales o los derechos humanos de las personas que se encuentran en territorio mexicano y tabasqueño, siempre y cuando su entrada al país sea legal y, sobre todo, que no sean refugiados o estén perseguidos por la justicia, en este caso en la justicia española. Siempre y cuando se cumplan con estos requisitos, no hay ningún problema. Pasamos a la parte de la protección del bebé nacido a través de la gestación materna sustituta. El artículo 2 habla de la protección de los derechos de los extranjeros y el artículo 31 de la capacidad de goce de las garantías que emanan del Código Civil. En la parte infine, pueden leer, es donde nos dice que la disposición de las leyes también protegerá a aquellos nacidos por cualquier método de concepción humana artificial. En este caso, la gestación materna sustituta es un tema que contempla bastante bien, a pesar de lo que se ha dicho, a pesar de lo que se ve en las noticias. El Código Civil es el único código que en verdad contempla la forma en la que debe de realizarse. Hay mucho temor cuando se trata de parejas homoparentales que dicen, bueno, pero yo no puedo hacer gestación materna sustituta, o piensan tal vez que deben de hacer gestación materna sustituta, pero no es cierto. No hay gestación materna sustituta para parejas homoparentales. Existe el reconocimiento del hijo, y es una cuestión que les voy a explicar ahorita dentro de un momento. El primer párrafo del artículo 92 nos habla del deber de reconocer al hijo. Este deber se lo da tanto al hombre como a la mujer. Nos dice
en la parte infine del primer párrafo, cuando el hijo sea presentado por uno de los progenitores, se asentará únicamente el nombre del que lo presente. Aquí es donde entra la duda de algunos y el descanso de otros. ¿Por qué? Porque después de realizar un procedimiento de gestación materna sustituta, una pareja heterosexual, de conformidad al artículo 92, en relación con el artículo 347, que ahorita les vuelvo a... Bueno, se los muestro en un momento, nos dice que va a reconocer la paternidad y la maternidad de quien presente al hijo. Y cuando se trata, y ha habido también mucho temor cuando dicen, bueno, y si mi esposa, o en el caso de las madres solteras, dice, bueno, y si yo no aporto el material genético, ¿cómo puedo ser yo madre legal de un hijo que no tiene ningún tipo de relación genética conmigo? Entonces, nos vamos a la parte, al segundo párrafo. Nos dice que se presumirá la maternidad de la madre contratante que presenta al hijo, ya que este hecho implica su aceptación. Esto es en cuanto a la parte de la madre, exclusivamente. Esto no habla de paternidad, sino habla de maternidad. ¿Quién deberá ser señalada como madre legal? Y siempre va a ser la mujer que contrata, será determinada la madre legal del hijo que nace. Tenemos el artículo 347, que es la parte más importante en realidad, que nos habla de la filiación. En cuanto a las parejas homoparentales o en cuanto al hombre soltero que quiere ser padre, que créanme, también hemos tenido esos casos, siempre preguntan lo mismo: ¿cómo voy a ser yo reconocido como padre legal de esta criatura? En algunos casos, dependiendo de la nacionalidad, en el caso de los españoles, no se puede tener un acta de nacimiento solamente señalando al padre sin que exista una mujer. Porque para la ley española debe de haber una madre, y esa madre, en este caso, sería la madre gestante sustituta. Y conforme al hecho de que va a llevar el nombre de la madre gestante sustituta en el acta de nacimiento, surge otro temor, que es, ¿podrá ella más adelante decir yo soy la madre y tengo derechos de maternidad y de patria potestad, o puedo tener una guardia y custodia? Surgen muchísimos miedos. En este caso, el reconocimiento se hace de manera voluntaria. Respecto al padre, nos dice el primer párrafo de la 347, la filiación se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad. Sigue hablando el artículo, el primer párrafo del 347 de otras cuestiones que no vienen al caso en cuanto hacia el primer párrafo. Sin embargo, la parte más importante que va en relación con el artículo 92 es el reconocimiento voluntario que haya de la persona que diga ser el padre de un menor para que este reconocimiento pueda funcionar. El artículo, en el párrafo segundo es el párrafo que en realidad apoya sobre todo a los problemas de infertilidad, que son muchos, que atacan a la mujer principalmente. El párrafo segundo nos dice, sin embargo, como una excepción a esta presunción, cuando en el proceso reproductivo participe una segunda mujer, se presumirá madre legal a la mujer que contrata, ya sea que esta última provea o no provea el óvulo. Esto es, para Tabasco, creo que ha sido uno de los aciertos fundamentales para apoyar los problemas de infertilidad de la mujer, porque debo ser sincero, antes de comenzar a incursionar en el área de gestación materna sustituta, yo no tenía ni idea de que los problemas de infertilidad
que atacan a la mujer son muchísimos. He aprendido, gracias aquí al doctor, de muchas cuestiones en relación a la infertilidad, y como abogado, este segundo párrafo para mí es bastante amplio, porque el hecho de que haya o no haya una relación genética con un bebé o no la haya, no determina la filiación. El artículo 92, cuando hace la separación, mejor dicho, la distinción entre lo que es una madre gestante sustituta y una madre subrogada, queda muy claro cuando nos dice que la madre gestante sustituta será aquella que aporte únicamente la matriz, el útero, como muchos llaman, las incubadoras. ¿Por qué? Porque en ella se va a depositar únicamente el embrión formado a partir del material genético de la pareja que quiere ser padre. Esa es la madre gestante sustituta, no aporta ningún tipo de material genético. Y la madre subrogada es aquella que, además del componente para la gestación, aporta el componente genético. ¿Es posible hacer esto? Sí, sí es posible. Y eso es una subrogación, al menos en términos legales en México. Subrogación únicamente será cuando la madre gestante sustituta aporte también el material genético. Nosotros en México no hacemos subrogación como tal, porque para poder llevar a cabo un programa de subrogación tendríamos, o al menos tendría yo como parte legal, que llevar un procedimiento de adopción. Y un procedimiento de adopción solamente será válido cuando en los dos países se pueda realizar la adopción internacional, pero pues, no quisiera yo abundar tanto en el tema porque pues, nosotros no hacemos gestación subrogacional. Regresando al tema de la madre gestante sustituta y a la madre subrogada, nosotros lo que hacemos únicamente es gestación materna sustituta. Por lo tanto, en el artículo 347, cuando nos dice que la madre legal será la que contrate, provea o no provea el óvulo, es porque la madre gestante sustituta tampoco es la madre biológica del bebé. Es decir, que se va a necesitar de una donación de óvulos, en caso que no se aporte, con el material genético de quien vaya a ser el padre biológico del bebé. Nosotros hasta ahora hemos tenido ya bastantes casos de éxito. Hay mucha especulación respecto al tiempo que están pasando algunos españoles en México debido al problema que existe de que no les dan las actas, que no les dan los pasaportes. Nosotros hasta ahorita tenemos, desde que se empezó a hacer del conocimiento internacional los problemas que hay, que fue a partir de noviembre, diciembre, empezaron los problemas. Nosotros tuvimos diciembre, enero y febrero, tuvimos nacimientos de parejas del mismo sexo, homoparentales, que tuvieron a sus hijos a través de la gestación materna sustituta en México con nosotros y actualmente se encuentran aquí. No pasaron más de un mes y medio con nosotros en México. A la fecha hubo también un problema a nivel internacional debido a una pareja que decía que no pudo obtener su acta de nacimiento y esa acta de nacimiento la tuvieron al día siguiente que ellos fueron a los medios a exponer un problema que no debió de haber sido en un principio porque apenas tenía 2 semanas y media o 3 semanas el bebé de haber nacido y se hicieron los filtros legales necesarios para solicitarlo. Es muy importante también que les haga de su conocimiento
que en Tabasco no solo el Código Civil permite la gestación materna sustituta, sino que a la vez también existe el reglamento del registro civil para el Estado de Tabasco, y en su artículo 34, fracción quinta, nos habla de que cuando se trate de un bebé nacido a través de la participación de una madre sustituta, deberá de presentarse únicamente el contrato debidamente notariado y certificado para poder inscribir a ese bebé. Entonces, no solamente es el Código Civil, sino también el reglamento del propio registro civil. El problema que realmente se ha suscitado es debido a que las autoridades, al ver tanta afluencia de agencias y de personas que dicen ayudar y que a final de cuentas ha habido una mala prensa en relación a la gestación materna sustituta, no solo en Tabasco, sino a nivel internacional, ha hecho que las propias autoridades exijan más documentación. A ello se debe de que el año pasado tardábamos 1, 2 o 3 días en obtener el acta de nacimiento. Actualmente nos está tomando de 1 a 2 semanas. ¿Debido a qué? Debido a que ahora las autoridades del registro civil, junto con las del Ministerio de Relaciones Exteriores, quieren asegurarse al 100% de que estos bebés sí son hijos biológicos, genéticos, o en su caso, legales, con las personas que no aportan material genético, de las personas que dicen ser sus padres. Entonces, la parte en que ha habido hasta ahora ese retraso en las actas de nacimiento ha sido debido al interés que han puesto las autoridades para poder determinar que en efecto se realizó un procedimiento legal, que los documentos que se presentan son documentos válidos, que las personas son quienes dicen que son, y esto es no solamente importante para la protección del programa, sino que también va de la mano con el Boletín Oficial del Estado, aquí en España, es la instrucción del 5 de octubre del 2010. En esta instrucción, la dirección de los registros y del notariado sobre régimen registral de la afiliación de los nacidos mediante gestación materna sustituta es la que le da la directriz a todos los ciudadanos españoles que pretenden ser padres a través de lo que llama el Boletín Oficial del Estado gestación por sustitución, ese otro nombre que se le da, pero a final de cuentas es la misma gestación materna sustituta en México y lo que se conoce internacionalmente como subrogación. Es muy importante que ustedes, los que son españoles, tengan conocimiento claro de este boletín. Ha sido, desde mi punto de vista, ha sido un parteaguas también para darle la protección a los ciudadanos españoles, para que tengan, bien en claro qué es el procedimiento, cómo va a ser realizado y de qué manera ustedes van a poder registrar a sus hijos estando ya de vuelta en España. Esta instrucción, les decía, es la instrucción del 5 de octubre de 2010. Está emitida por la directora general de los registros y del notariado, la señora María Ángeles Alcalá Díaz, y en la parte que nos compete a nosotros, nos hablaba, en este boletín habla primeramente de que cuando se trate de técnicas de reproducción humana asistida, de conformidad al artículo 10.1, será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la afiliación materna a favor del contratante o de un tercero. Para estos casos, en el párrafo segundo de dicho precepto, se prevé la afiliación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. Esta es la parte donde muchos se preguntan por qué debe de ir el nombre de la madre gestante sustituta en el acta de nacimiento si yo no quiero que aparezca. Y esto es una pregunta y es una petición
que a nosotros, por medio de todas las personas que vienen de otros países a México, no solo de España, sino alrededor del mundo, en algunos casos es posible. En algunos casos tienen que tener en cuenta que no es solamente la ley mexicana a la cual a la que le deben de temer. No hablo de los españoles, esto se los explico, esto es a manera de comentario. No es la ley en México a la que le deben de temer, sino deben de tener conocimiento pleno de su nacionalidad para que puedan solicitar gestación materna sustituta, o en el caso de las parejas homoparentales, que son transferencias de embriones. Es la misma técnica, solamente que tiene otro nombre, pero a final de cuentas es la misma finalidad. Volviendo a los españoles, este boletín oficial del Estado, esta instrucción del 5 de octubre del 2010, nos dice que en consecuencia de la afluencia que ha habido sobre tener hijos a través de gestación por sustitución en México o en cualquier otro país, aquí establece perfectamente cuáles van a ser las directrices sobre las que tienen que basar ese procedimiento ese procedimiento que deben de seguir los españoles para que puedan registrar a sus hijos. La primera directriz nos dice que la inscripción de nacimiento de un menor nacido en el extranjero como consecuencia de técnicas de gestación por sustitución solo podrá realizarse presentando, junto a la solicitud de inscripción, la resolución judicial dictada por tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido. Esto es un juicio no contencioso que se deberá de iniciar en el segundo o tercer mes. Anteriormente lo hacíamos en el sexto mes de embarazo, pero no nos daba tiempo de obtener la sentencia antes del nacimiento. Actualmente estamos iniciando el juicio no contencioso para poder obtener esta sentencia cuando se obtiene el positivo del embarazo y se pueda iniciar inmediatamente el juicio. De la primera directriz, el punto número 2 nos dice: salvo que resultara aplicable un convenio internacional, la resolución judicial extranjera deberá ser objeto de exequatur según el procedimiento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Para proceder a la inscripción de nacimiento deberá presentarse ante el Registro Civil Español la solicitud de la inscripción y el auto judicial que ponga fin al mencionado procedimiento de exequatur. El exequatur no es más que un permiso que otorga el jefe de un estado para que se pueda tener en cuenta y se pueda tener por cierta una sentencia emitida por un tribunal extranjero. No es más que eso. En el caso de nosotros no hay motivo de exequatur, puesto a que hay, por medio de la instrucción y por medio del Código Civil, las formas en las que debe de trabajar, porque nos solicita más adelante el boletín oficial que haya un procedimiento homólogo tanto en España como en México para que esa sentencia judicial pueda tener valor en España. El punto número 3 de la primera directriz nos dice también que, no obstante lo anterior, en el caso de que la resolución judicial extranjera tuviera su origen en un procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria, el encargado del registro civil controlará incidentalmente, como requisito previo a su inscripción, si tal resolución judicial puede ser reconocida en España, y en dicho control incidental deberá constatar: primero, la regularidad y la autenticidad formal de la resolución judicial. Esto no es más que cerciorarse acuciosamente si ese procedimiento en realidad sí se hizo en la ciudad de Villahermosa y que fue un procedimiento no contencioso. Es muy importante que sea no contencioso y que no sea una batalla legal en la que si es mi hijo o no es mi hijo. Esto tiene que ser una jurisdicción voluntaria en la que la madre gestante sustituta y el padre, reconoce al otro como el padre y el padre voluntariamente reconoce al hijo. Es muy importante que sea en ese sentido de que voluntariamente se realice.
Es también importante que sepan que no necesariamente tienen que estar el español en México durante todo el procedimiento, porque para ello se utiliza un poder notarial que me expiden a mí directamente y yo los represento ante todas las autoridades de Tabasco. Nos dice también el punto número 2 de los controles incidentales que el tribunal de origen hubiera basado su competencia judicial internacional en criterios equivalentes a los contemplados en la legislación española, que se hubieran garantizado los derechos procesales de las partes, en particular de la madre gestante sustituta. Es muy importante que se haga mención en esta sentencia de que la madre gestante sustituta entra voluntariamente al programa para poder ayudar a otras personas a tener a sus hijos y que reconoce no haber aportado el material genético para el desarrollo de ese embrión. Entonces, es muy importante que sepan que esta sentencia va a tener la validez debido a los puntos incidentales sobre los que va a basar la oficial del Registro Civil Español para poder registrar al bebé. Y por último, nos dice que en ningún caso se admitirá como título apto para la inscripción del nacimiento y filiación del nacido una certificación registral extranjera. Esto quiere decir que no importa si tienen un acta de nacimiento de México, deberán tener también lo solicitado en los criterios incidentales para poder tener en cuenta que esa resolución judicial extranjera tenga el valor necesario para que pueda ser reconocida aquí en España. Esto es para nuestros compañeros españoles que están interesados en la gestación materna sustituta en México. Existen todos los derechos y tenemos la legislación correcta en virtud del Boletín Oficial del Estado en relación con el Código Civil y el reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco, sin contar que tenemos también los tratados internacionales por los cuales se deberán de reconocer las sentencias judiciales que se emiten en países que tienen firmado los tratados internacionales. En este caso, España y México tienen firmado los tratados internacionales necesarios para poder realizar la documentación, como ya lo hemos hecho. Actualmente ya hay muchos españoles de vuelta en España con sus hijos nacidos a través de gestación materna sustituta y que han trabajado con nosotros. Esa pareja de la que me imagino que ya han leído, no son nuestros clientes, en algún momento se acercaron conmigo, yo les dije que lo que ellos querían estaba mal y a final de cuentas hicieron caso omiso, fueron por otro canal y pues desafortunadamente siguen en México atrapados por no poder salir de allá, por no tener la documentación debida.